Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer estas campanitas, bueno, estas florecitas. Me lo pidió una chica del grupo. Espero que te gusten. Son sencillitas, pero te enseño a armar los ramilletitos. Estos los voy a hacer lo mismo que como armé estos ramilletitos, y las florecitas la encontrarás en mi playlist de flores. Ahí estarán esas flores. Espero que te gusten. La medida son 3 centímetros por 4 de ancho. Entonces, ahí es a tu gusto. Los colores son a tu gusto. Y espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartas, que te suscribas, que si gustas hacerme algún donativo, al lado de compartir viene un corazón, que es para que tú me hagas un donativo de la cantidad que tú gustes por única vez, o haciéndote miembro de mi canal por $1 al mes. Espero que me sigas apoyando para que yo pueda comprar más material y seguir subiendo más tutoriales. Gracias por tu paciencia y comprensión, y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Voy a hacer un pequeño tutorial de flores. Espero que les guste. Una petición de una chica. No me acuerdo de tu nombre, pero tú sabes quién es. Vamos a hacer unas florecitas. Yo voy a ocupar hilaza, pero tú puedes utilizar cualquier estambre que tengas a la mano. Te va a variar un poco el tamaño, pero eso sí ya depende de ti y los colores que tú gustes. Vamos a necesitar un gancho de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar alambre floral, o bueno, eso así lo consigo yo acá en la Parisina. Yo lo consigo en 5 pesos en la Parisina, para las que son de México. También necesitamos Floratel. Sí está un poco más caro, está en 35 pesos. Ahí en la misma Parisina. Miren, yo estoy cortando tiritas de alambre de 12.5 centímetros de largo, ¿ok? Y les doy la medida exacta porque si me alcanza con esa medida, si no te sobra nada del alambre, o sea, no te queda pedacitos, no, es exacto. Entonces, eso fue churro, la verdad, yo no pensé que me fuera a salir así. Vamos a necesitar pinzas de corte y de doblar la punta, porque cada alambre le vamos a doblar la punta, así, 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 así. Y vean, queda dobladito esto, y así lo vamos a hacer para poderlo pegar con silicón líquido. Vamos a necesitar perlitas. Estas perlitas son de medio centímetro de diámetro. Yo estoy usando de varios tonos dependiendo del color. Por ejemplo, en estas voy a usar el rosita claro. Y miren, queda al fondo. Así. Ahí se ve, creo. Es que corto esto, pero... Ay, espérenme. Uy, se pierde. Miren, es que es lo que les digo, que se pierde. Pero vean el blanco. Dependiendo qué es lo que quieran. No, estas se pierden. No sé, hay que buscar un tono o si quieren todas blancas. O sea, sí se ven. O sea, porque sí se ven cuando uno las va poniendo, se va viendo. Miren. Así. ¿Ya vieron? Sí se ve lo amarillo. Entonces,
Quería hacer un ramo grande. Voy a hacer de varios colores, pero lo voy a hacer poco a poco. Pero te quiero enseñar a hacer la florecita. ¿Ok? Y vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Vuelta 4. A las 7 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. Vuelta 8. Vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, vuelta 9. Subo con una cadena y tejo en el primer punto un punto bajo, ahí mismo un punto bajo doble y un punto alto. Me voy al siguiente punto, a la siguiente cadenita. Hago un punto alto, un punto bajo doble que lleva lazada. Espérenme. Y luego tejo un punto bajo. Entonces, quiere decir que vamos a tejer 3 puntos en una sola cadena. Y me voy a la siguiente. Otra vez es un punto bajo, un punto doble, un punto alto. Al siguiente punto empiezo con un punto alto, un punto doble, bajo doble y un punto bajo. Y así me voy todo alrededor y al final nada más cerramos con un punto deslizado. Lo tejo. Ahorita regreso para que hagamos el final de la vuelta juntos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé. Y entonces, en esta parte vamos a tomar donde hicimos la cadena. La abrazamos y hacemos el punto deslizado. Entonces, voy a cortar. Remato. Y vamos a esconder. Ay, creo que perdí. Ay, otra vez. Perdí la aguja. Bueno, voy a agarrar la otra por mientras. Ah, no, aquí está. Aquí está, aquí está. Ok, entonces voy a pasar en la parte de aquí abajito. Así. Hago esto. Y corto el excedente. O sea, vamos a esconder la tirita.
cada racimito tiene, bueno, yo los hice así, son 7 florecitas. Entonces, yo nada más te voy a enseñar a hacer la flor. Y para unir, hagan de cuenta que esta es la primera flor. Y luego ponen 2 abajo, así. Y empiezas a unir con el floratel. Vamos a hacerlo. Ah, bueno, espérenme. Primero. Vamos a hacer esto. Ven que ya doblé el tallito. Entonces, lo que hago, pongo silicón y introduzco por abajo, procurando que el silicón toque la parte del fondo. Y voy a dejar, voy a poner una piedrita. Me ayudo con las pinzas y la dejo secar. Así. Y ya quedó la flor. Vean. Ahorita, si la sigo moviendo, esto se va a mover. Entonces, por eso la dejo secar. Pero así. Y entonces hago las 6 florecitas y después las uno así como se las estoy explicando. Y te haces tu racimito de 7 florecitas. Dependiendo si tú quieres de 5 o de menos. Ahí sí es a tu gusto. Pero ya te enseñé a hacer la flor. ¿Ok? Espero que te haya gustado este tutorial. Miren, cada florecita es de 3 centímetros y medio. No, 3. De 3 centímetros. Y de diámetro 4. Entonces, para que tú calcules qué tamaño quieres. Vean, y las otras florecitas que yo hice, las desbaraté de cómo las había armado, sino que me gustó más así, que quedaran racimitos, y así van a ser los racimos de las flores. Ay, espérenme. Vean. Primero pongo 3, así, 3, y luego bajo como dos vueltas de floratel y pongo otras 2, y luego otras 2. Eso lo voy a hacer ahorita después de que ya termine las 7 flores y para que veas cómo queda. Y con ese concepto estoy ya haciendo todas las florecitas. Espérenme que algo pasó aquí. Ahí está. Y entonces voy a mezclar varios colores. Miren. Así. Y así va a quedar. Espérenme que esto no ayude. Así. Y vean. Y le da vista a las florecitas. Si quieres tú hacerlas del mismo color, sí quedarían bonitas. ¿Ok? O combinarlas como yo. Porque yo voy a combinar varios colores. Y vean. Así. Y voy a llenar un florero completo. Pero eso es al gusto. Ok, miren, ya dejé que secaran tantito las flores. Entonces, vamos a unir con el floratel. Vean. Entonces, tomo 3 flores y las coloco así. Y es para que ustedes hagan el ramilletito. Un poquito más abajo. Así. Y con el floratel los pego dejando 1 centímetro más o menos, no, como 2 centímetros ahí.
así, jalo y enrollo. Entonces voy jalando el floratel y voy bajando. Y luego tomo otras 2 florecitas y las dejo acá abajo. ¿Ok? Y otra vez voy enrollando y voy bajando. Luego aquí tomo otras 2 y hago esto. Y enrollo hasta cubrir los alambres. Puedes hacer una guirnalda siguiéndote un buen, así, de 2 en 2 en 2, y vas a, y puedes cubrir toda la guirnalda. Y vean, corto y pego. Así. ¿Ok? Y ya quedó. Y vamos a clavarla en el vasito. Y así quedó, miren. Y vamos a hacerla de varios colores. Ahorita ya estoy tejiendo el azul. Y ya quedó. Entonces, espero que te guste. Creo que se llama Giselle. Ay, no me puedo acordar de tu nombre. Una disculpa. Con eso tú vas a ir llenando todo el florero. Y vean. Así para que se vean. Y vamos a ir acomodando bien los ramilletitos. Y ya quedó. ¿Ok? O puedes hacerlo en ramo. Y que quede así. Vean. Así. Y poner los ramilletes atrás. Eso es a tu gusto. Y vean. Y los tomas así. Y vean cómo se ven. Entonces espero que te haya gustado, que compartas, que te suscribas, que te animes a darle a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Al lado de compartir está un corazoncito que es un súper gracias. Y ahí sí depende de ti. Que me hagas un donativo de lo que tú gustes por única vez. Entonces, ahí es a tu gusto. O ya haciéndote miembro de mi canal por $1 al mes. Con eso tú me ayudas a comprar más material y seguir subiendo más tutoriales. Espero que me sigas apoyando, compartiendo. Al lado de, cuando escribas comentarios, le giras hacia tu izquierda, o bueno, deslizas hacia tu izquierda y ahí me dejas un hiper. Eso es para que me des puntos para que YouTube me recomiende. Espero que sigas conmigo y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.